El fútbol no solo se juega con los pies, se juega con el alma de un pueblo. En 1970, México se convirtió en una sola voz, una nación que vibró al ritmo de un balón. Desde los niños que soñaban con Pelé hasta los abuelos que narraban cada gol. Hoy, en la trilogía de la gloria, recordamos cómo la fiesta del Mundial trascendió la cancha y se metió en los hogares, en la música, en la radio, en la historia. Fue una celebración que unió corazones, un momento en que México se reconoció a sí mismo en la alegría compartida del juego. Bienvenidos a nuestro programa Pasión Popular. El Mundial de 1970 marcó el inicio de una época clásica del fútbol. Fue el torneo donde la táctica se unió con la belleza, donde cada jugada parecía coreografía y cada equipo ofrecía su propia forma de arte. Brasil, Italia, Alemania, Inglaterra, Uruguay, México. Nombres que hoy suenan eternos, compitieron con un estilo que definió una generación. Las canchas se convirtieron en escenarios de leyenda, pelotas de cuero, pases precisos, goles inolvidables. Era el fútbol en su forma más pura, jugado con pasión, talento y respeto por el juego. México, anfitrión de aquel espectáculo, vivió más que un torneo. Vivió una fiesta mundial. Las calles se llenaron de música, de idiomas distintos, de risas y colores que nunca antes se habían mezclado. Los mexicanos recibieron a los visitantes como hermanos, y el país entero se convirtió en un mosaico de banderas y alegría. El fútbol trajo algo más que competencia. Trajo convivencia, orgullo y esperanza. En 1970, el balón no solo rodó sobre el césped, rodó sobre la historia y unió al mundo desde el corazón de México. Para mí, México 70 representa, si lo ponemos en términos no solamente artísticos, sino históricos, la época clásica del fútbol. Si para la época clásica normalmente se remiten con la cultura occidental hacia la Atenas de 400, 500 años antes de Cristo, ese es el momento clásico del fútbol, porque fue la culminación de una gran selección alemana, porque fue la culminación de una gran selección italiana, porque lo mismo pasó con la selección inglesa, pero sobre todo con la brasileña. Y en el libro me detengo a una anécdota que para mí es muy relevante. ¿Cómo consiguió un técnico incipiente, de hecho recién había dejado el fútbol, Mario Lobo Zagallo, que 5 futbolistas que actuaban en la posición de 10 lograron mover sus posiciones, sacrificar ligeramente esa facultad de 10 para utilizar esas dotes unidos en la cancha? Y ahí tuvimos al Brasil de los 5 dieces. Pelé, el más relevante, Pelé fue el 10 que se quedó como 10, pero luego Rivelino, y Tostao, y Gerson, y Jairzinho. Pero México tiene esa calidad o cualidad de ser un país muy buen anfitrión. Y cuando se trata de recibir a gente de todo el mundo, pues la verdad que somos gente muy querendona, o sea, nos gusta que venga la gente. Yo creo que todos, no me atrevo a pensar en algún equipo que haya dicho que no se sintió arropado y contento de jugar aquí en las Copas del Mundo y en los Juegos Olímpicos. Somos un país muy querendón, afortunadamente. Sin duda nadie estaba contento, estábamos contentos porque sucedía un mundial, era la primera vez que sucedía un mundial en México, pero la herida era demasiado grande, demasiado terrible, estaba lleno de desaparecidos, de muertos, o sea, un mundial teñido de rojo, sin lugar a dudas, a pesar de que pasaron 2 años. Muy difíciles, momentos muy, muy difíciles. Sí, somos un país muy futbolero. Tenemos 3 grandes fes, ¿no? La fe a la Virgen de Guadalupe, una fe profesada por una gran mayoría de mexicanos, la fe que se perdió, la fe en las instituciones y sin duda la fe en el fútbol, que es la que siempre nos ha fallado. O sea, una y otra vez nos ha demostrado que no somos lo que nos hacen creer, porque hay todo un movimiento publicitario alrededor de la selección mexicana. Era como una píldora contra el olvido, pero no había posibilidad del olvido. El Mundial de 1970 no solo reunió a los grandes del fútbol, reunió a una generación que soñaba con un mundo distinto. Pelé, Tostao, Müller, Rivera, Charlton,
figuras que llenaban los estadios de talento y asombro, mientras afuera, el planeta entero respiraba el espíritu del Flower Power. Era una época de cambio, de música, de libertad, de flores en el cabello y mensajes de paz. Y México, país de colores y corazón abierto, supo conectar con esa energía como ningún otro. Las calles se llenaron de canciones, de murales, de juventud. Los visitantes eran recibidos con sonrisas, y cada partido se convertía en una fiesta de culturas, una celebración de la vida. La primera vez que pasaba un mundial en México, y además los equipos que venían, o sea, de las naciones que venían. Imagínate Brasil con Pelé, la Inglaterra, que era la gran potencia, con Richarlison, ¿sí? Todos los grandes jugadores que había, Uruguay también venía, o sea, tenían grandes potencias, ¿no? Y creo que, según la crónica de muchos cronistas, que era el mundial más agregue que tuvo el mundial de fútbol, o sea, siendo en México por el ambiente que se pasaba. Entonces, había una gran emoción de todo el mundo, tanto nosotros como futbolistas, como la gente de ver el mundial aquí en México. Entonces, todo el mundo te apoyaba, todo el mundo te recordaba y te daba alientos para que hacemos la mejor actuación en el mundial. Yo creo que fue el mundial de más calidad que hemos tenido, diferente al fútbol de ahora, ¿no? Porque cuando ves el fútbol de esos tiempos, el fútbol era mucho más cadencioso, mucho más lento, ahora es mucho más rápido, pero lleno de calidad ese mundial, ¿eh? Yo creo que fue el último mundial de grandes figuras. A lo mejor soy injusto porque luego apareció por ahí Maradona y Messi también. Era un movimiento que anhelaba la paz no solo en el país, sino en el mundo. El Flower Power lo que pedía era la paz, ¿no? Incluyendo a todos aquellos grandes artistas que estuvieron cerca de los movimientos. John Lennon pidiendo que imagináramos un mundo sin guerras, un mundo mejor. Insisto, las libertades fueron muy lentamente creciendo entre la sociedad mexicana y sobre todo entre los jóvenes, pero que seguían pensando que las cosas debían cambiar. Sí, la Zona Rosa, hay la leyenda urbana de que el nombre de Zona Rosa se lo puso José Luis Cuevas. Pinta un mural efímero en medio ahí de la Zona Rosa. Había un montón de intelectuales que se reunían en esa zona, poetas, escritores, pintores, etcétera, etcétera. Y simultáneamente estaban las grandes voces críticas de nuestro tiempo, grandes intelectuales que, por supuesto, seguían firmando a favor de los estudiantes y de la libertad. Estoy pensando en Carlos Monsiváis, en José Emilio Pacheco, en todos aquellos que siempre estuvieron cerca de las mejores causas de este país. Desde Irapuato hasta Monterrey, de Toluca a Puebla, de León al monumental Estadio Jalisco, cada ciudad vibró como si fuera la final. Las avenidas se llenaron de banderas, los hoteles de acentos extranjeros y los estadios de una energía que nunca se había sentido antes. El día de la inauguración, el Estadio Azteca estaba a reventar. 100,000 voces al unísono, un mar de colores, un rugido que hizo temblar hasta el concreto. Sonaban las trompetas, los tambores, los cánticos. México era un solo corazón latiendo al ritmo del fútbol. Las porras no distinguían acentos ni fronteras. Aplaudían al juego, a la fiesta, a la vida. Aquella inauguración fue más que un inicio. Fue una promesa cumplida, la de un país que se abrió al mundo. Pero centrándome en lo que fue el Mundial, pues la verdad hay un enorme interés, ¿no? El saber que se jugaba en México, las diferentes sedes. Tuve la oportunidad, entre otros, de estar en el Estadio Azteca, estar en la Bombonera de Toluca, el día que México eliminado contra Italia. Creo que era una fiesta nacional en todo sentido. Había a lo mejor cierto temor por todos esos incidentes de lo que sucedió en Tlatelolco, entonces no se veía que México estuviera exento de un escándalo fuerte. Afortunadamente no se dio, todo fue fiesta, todo fue felicidad. Entonces eran demasiadas selecciones las que presentaron muy buen nivel.
Y el colorido en todos los estadios, el comportamiento de la gente, los postpartidos, siempre era muy agradable, ¿no? Vivirlos echando a lo mejor una copita o un café y las charlas, las pláticas y los previos a los partidos siempre con el interés y tratando de no tener inconvenientes porque todos los estadios se llenaban. Fueron muchas las sedes, Irapuato tuvo sede, León por supuesto que tuvo sede, el caso de Toluca, el caso de Puebla, el Estadio Azteca, el Estadio Jalisco en Monterrey. Fue grandiosa una presentación en que salimos todos los equipos igualitos, nos paramos a media cancha, el presidente Díaz Ordaz, la palabra, la gente, pues estaba vuelta loca, o sea, yo veía el Estadio Azteca lleno y sabiendo que la televisión estaba transmitiendo a todo el mundo, híjole, pues es una gran responsabilidad. Quieres hacer las cosas bien, todo sale bien, y afortunadamente salieron bien las cosas. Ahí es donde comienza, ¿no? Se va a irse al Ángel a celebrar el nacionalismo, ¿no? El celebrar el ser mexicanos, y se convirtió en un foco de atracción. Sigue siendo el lugar en donde se celebran todos los grandes triunfos deportivos y también los triunfos democráticos, porque se convirtió también en el sitio donde terminaban muchas de las manifestaciones, porque la otra posibilidad era llegar hasta el Zócalo, pero no siempre se podía llegar hasta el Zócalo. Desapareció el Ziquitibún para los cánticos provocativos. El festejo del Ángel, pues sí, vaya, lo entiendo, y se ha hecho una costumbre, eso es algo de lo que brota, de la alegría que se tiene, y qué bueno, pero yo creo que hay que ver las cosas con un poco de más objetividad, con tranquilidad, darse cuenta de que para poder realmente meterse, no quiero decir que en el corazón del aficionado, porque el aficionado siempre está entregado a la representación que se presenta, pero que dé los resultados que en función de todo lo que es la infraestructura que hay en lo que se refiere al fútbol en el país, pues que vaya pegado un poco, pues me parece que a lo que corresponde de acuerdo a lo que se tiene y que ha estado lejos. El país se transformó para recibir la gran fiesta. Las vialidades se ampliaron, los aeropuertos se modernizaron y los estadios emblemáticos, como el Azteca, el Jalisco y el Cuauhtémoc, fueron renovados con tecnología y visión de futuro. La Ciudad de México respiraba progreso. El periférico, el viaducto y la red de transporte urbano eran el reflejo de una nación que crecía, que se movía. Detrás de cada partido había un país entero trabajando. Ingenieros, camarógrafos, voluntarios, locutores, constructores. Todos con el mismo propósito, mostrarle al mundo que México podía hacerlo a su manera, con identidad y orgullo. El Mundial fue un espejo luminoso donde el país se vio fuerte, unido y decidido a avanzar. Y desde sus vialidades hasta sus pantallas, México confirmó que estaba listo para el futuro. Recuerdo inclusive haber tenido oportunidad de recortar algunos periódicos de otros países en donde se hablaba muy bien, no del fútbol mexicano, de México, que de eso se trata cuando uno tiene una sede, no de presumir nada más un equipo de fútbol o una buena competencia, sino también tus calles, tus avenidas, tu historia, tus hoteles, o sea, es muy importante ser sede de una Copa del Mundo porque proyectas tu país en muchos aspectos a todo el mundo. Lo cambió al mundo. Y no porque Estados Unidos o Francia o la URSS no pudieran hacer cosas parecidas, sino no les interesaba. En cambio, para México era importantísimo. El presidente Díaz Ordaz dijo, ¿no? Vamos a presentar al México de hoy, con todo su potencial en estos dos eventos. Así es que
había que presentar a un México maravilloso. Y Televisa fue el gran implementador de todo esto, fue el que guió, fue el que tenía el conocimiento, fue el que organizó las microondas y el resultado fue colosal. Así es que, por supuesto, que también cambió el mundo en eso. Miguel España fue el estratega silencioso, el arquitecto del mediocampo. Con su mirada serena y su juego preciso, se convirtió en el cerebro que conectaba la defensa con el ataque. Siempre discreto, pero indispensable, España nos enseñó que el fútbol no solo se juega con los pies, sino con la mente y el corazón de un equipo. Él fue el puente entre la táctica y la pasión, un líder silencioso que hizo del mediocampo su reino y del balón su voz. Pues ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Nuestro país pues ha crecido, las vialidades eran otras, nada más, bueno, en la zona sur nada más existía Casa de Tlalpan para llegar a Xochimilco. Por esa misma arteria tenías que llegar. Y cuando México jugaba, pues era la calzada que se llenaba y eran los pitazos, ¿no? México, México. Y la gente estaba en una verdadera fiesta, ¿no? Me acuerdo con los colores verde, blanco y con Juanito y con cosas, ¿no? El formato de competencia era otro, ¿no? Yo creo que fue un gran mundial porque pues ya llegan la élite de los grandes jugadores y bueno, podemos contar cualquier cantidad de los jugadores que llegaron a México 70. Mientras México se transformaba ante los ojos del mundo, las historias también cambiaban dentro de casa. Para algunos jugadores, el Mundial fue una sorpresa, una oportunidad que los convirtió, de un día para otro, en símbolos nacionales. Sus nombres aparecían en los periódicos, sus rostros en las pantallas, y sin proponérselo, se convirtieron en referentes de una generación. En los barrios, en los mercados, las familias hablaban de ellos con orgullo. Y había madres que, de pronto, eran tratadas con respeto y admiración solo por tener un hijo vistiendo la camiseta de México. Así se vivía la gloria, cuando el fútbol también cambiaba la vida cotidiana. En aquellos tiempos me platica mi esposa, Leticia, siendo ella una chavita de 13, 14 años, que se iba con sus compañeras ahí en la avenida López Mateos. Ahí estaba el equipo brasileño, se llamaba las Suites Caribe o algo así, pero ahí estaba el equipo brasileño que llegaban y saludaban a los jugadores de Brasil con toda la facilidad y salían y los saludaban y tomaban autógrafos y fotos. En aquel tiempo más autógrafos, no existía la selfie ni nada, y las camas tenías que ir con tu camarota, no eran como los, pero te dan autógrafos todos los jugadores y que era tenías una gran factibilidad de tener un contacto directo con los jugadores. Se han cambiado los tiempos, pero eso fue algo sensacional. En el 1970 el pueblo podía convivir con sus seleccionados, con sus jugadores predilectos, con sus jugadores favoritos, y es algo imborrable para todos los que tuvimos esa oportunidad de vivir. ¿Cómo sería ese momento en todo México, no nada más en el estadio, ¿no? Que mi mamá, que era la vendedora especial de Industrial de Abastos, la embutidora del Rastro de la Ciudad de México, llegaba a vender, ¿no? a las grandes tiendas que todos conocemos, y se presentaba con la secretaria y decía: soy la señora Basaguren, a ver, vengo por el pedido de este mes o de esta semana, no lo sé. Señora Basaguren, le está esperando el jefe de jefes, ¿no? Entonces mi mamá no hacía antesalas, pasaba con todos, pasaba. Señora Basaguren, qué gusto, qué bueno que está aquí. A ver, cuéntenos, ¿qué ha pasado con esto y con esto? Solo hablaban del mundial. Y decía, bueno, ¿y qué me van a comprar? A ver, tú, fulano, llamen a fulano. Lo que diga la señora Basaguren se lo compran. A ver, sígame, señora, ¿qué vamos a hacer? Así era. Eso no volvió a pasar. Eso ahí quedó.
Y quienes tuvimos la suerte de vivirlo, pues son los momentos supremos de estas experiencias de patria, ¿no? Que no siempre se conservan. Las cámaras viajaban por satélite, los comentaristas narraban en vivo para más de 50 países y la televisión mostró un país vibrante, moderno, lleno de energía. Pero mientras la imagen conquistaba al mundo, la radio seguía reinando en casa. En talleres, mercados, plazas y camiones, las voces de los cronistas mantenían la emoción encendida. Cada gol, cada jugada, cada silencio del estadio era contado con palabras que hacían volar la imaginación. Porque en México, la pasión también se escucha. El Mundial no solo unió pantallas, unió frecuencias, acentos y emociones. La televisión llevó la imagen, pero la radio le puso alma. Luego había habido una gran inversión en las microondas. Se podía transmitir a todo México y a todo el mundo, cosa que en el Mundial anterior no se pudo. El pájaro madrugador, que es el satélite, fue posterior al Mundial de 66. México ya te transmitía a color, ya transmitía simultáneo, ya transmitía todos los partidos y, en fin, había una ilusión extraordinaria. Todo esto pasaba a la prensa y a la gente, de tal manera que fue una expectativa extraordinaria, irrepetible. La televisión se ha convertido siempre en un foco de reunión de las familias mexicanas, pero la radio fue sin duda y sigue siendo ese lugar maravilloso en el que suceden todo el tiempo cosas y que permite no solo estar atento a lo que sucede en el mundo, sino como creadora de educación sentimental. Radio UNAM, por ejemplo, con 88 años ya de experiencia sonora, fue muy importante en el 68, en el 70 y lo ha sido siempre. La voz de los universitarios. Esa radio estaba ahí presente y estaba manteniendo a contraviento y marea su autonomía y la forma de contar al mundo de una manera distinta. Es cierto, la radio y la tele eran estos dos muebles, porque las radios eran unos muebles y luego las televisiones eran otros muebles enormes, parte esencial de nuestra vida. Recuerdo más bien poco del Mundial pasado por televisión, pero sí recuerdo ver las primeras caricaturas a color y eso fue para nosotros, bueno, maravilloso. Los grandes equipos dejaron su huella, pero fue la gente mexicana la que hizo del torneo una leyenda. México se miró a sí mismo con asombro y descubrió que podía soñar en grande. Las calles olían a celebración, las voces se mezclaban con los tambores, el país crecía, las ciudades se expandían y el progreso se sentía en cada avenida recién abierta. Pero la verdadera transformación ocurrió en lo humano. Jugadores que sin buscarlo se convirtieron en referentes, familias enteras que compartieron el mismo latido frente a una pantalla o una radio. Ese México encontró en el fútbol una manera de reconciliarse, de celebrar su esfuerzo, su talento y su alma. No fue solo un torneo. Fue una declaración de identidad, la certeza de que cuando un país cree en sí mismo, su pasión puede mover al mundo. En el Mundial México 1970, los boletos no se compraban como hoy, en apps o taquillas express. La FIFA y la comisión organizadora, bajo el gobierno del presidente Díaz Ordaz, controlaron todo con un sistema ultra exclusivo, dividiendo las entradas en series A, B, C y D, con precios que iban de 5 a 160 pesos, lo cual equivale de $0.40 a $3 de aquel entonces. Para la final Brasil contra Italia, la serie D costaba solo 5 pesos, menos que 1 kilo de tortillas, pero la serie A llegaba a 160 para plateas VIP. El dato curioso es que no había venta libre masiva. Debías enviar solicitudes formales por correo con prueba de reservación hotelera, confirmada para las fechas del torneo.
priorizaron agencias de viajes, cadenas hoteleras y aerolíneas que compraban talonarios enteros paqueteados con hospedaje. Solo un puñadito se vendió directamente en estadios como el Azteca o Jalisco. Los mejores asientos quedaron para extranjeros y funcionarios, dejando a los mexicanos comunes en las gradas altas. El resultado, 1.5 millones de boletos distribuidos, estadios llenos pero con colas eternas y reventa callejera a precios irreales. Ese control elitista generó enojo, pero impulsó el boom turístico. ¿Te imaginas? Por 5 pesos veías a Pelé, pero con hotel de lujo de por medio. Cuando juegas te olvidas de todo, hasta del ruido, de la emoción, de los aplausos. O sea, no sé, a mí me pasó eso, no sé si a más gente así, pero cuando tienes tanta emoción como que no captas la esencia de lo que está pasando en el espectáculo. El remate abajo, el balón pica y ya el balón iba para adentro, lo alcanza a sacar. Extraordinario. Gordo Banks era un arquero fuera de serie. Entonces, yo estaba seguro que iba a iniciar el Mundial. Es más, Raúl Cárdenas me dijo el domingo anterior, ¿cómo estás para iniciar contra Rusia? El pueblo mexicano convirtió la competencia en una fiesta, llenando las calles de color, música y esperanza. El fútbol se hizo parte de la vida diaria, entró en los hogares y en los corazones y en la historia. En el próximo programa viviremos la ciencia del gol, descubriendo cómo la precisión, el talento y el instinto construyen los momentos más emocionantes del juego. Porque la trilogía de la gloria continúa. Hasta la próxima.